Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy tengo mucho gusto de presentar al próximo director de Petróleos Mexicanos. Su nombre es Víctor Rodríguez Padilla, doctor Víctor Rodríguez Padilla. Nos conocemos con Víctor desde, no quiero decir desde cuándo, porque es hace muchísimos años. Él es más grande que yo. Pero tenemos la misma carrera, aunque estudiamos el doctorado en distintos lugares. Él estudió física también en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quizá él fue el primer físico que se fue a hacer la maestría a la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería en Energía, pero tuvimos maestros similares como Marco Martínez Negrete, que nos orientó a estudiar energía. Y después él hizo el doctorado en Economía de la Energía en la Universidad de Grenoble, en Francia. Tiene postdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía en Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica en Quebec, Canadá. Profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de América en California y universidades en Bolivia y Colombia. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, las cátedras especiales Mariano Hernández Barrechenechea y Odón de Buen y la medalla Gavino Barreda de la UNAM. Es actualmente profesor del posgrado de Ingeniería en la UNAM y miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido asesor en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Auditoría Superior de la Federación, en el Consejo de la Judicatura para temas de energía. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Latinoamericana de Energía, e iniciativas climáticas. Es miembro fundador de una organización que hace tiempo estuve yo también, que se llama Observatorio Ciudadano de la Energía, que siempre luchamos por la defensa de los organismos públicos, de Pemex, de CFE, en contra de la privatización. Es experto en economía y política de la energía, organización y regulación de las industrias de la energía, contratos, régimen fiscal, seguridad energética, transición energética, petróleo, gas natural, electricidad, sobre integración energética en América del Norte. Él desde el primer Tratado de Libre Comercio defendió la soberanía energética de nuestro país. Tiene 42 años de experiencia en el sector energético. Y por supuesto ha sido defensor de las empresas energéticas de la nación, de la soberanía energética. Tiene diversos artículos, libros publicados sobre estos temas. A ver, Pau, si le pones los dos artículos. Escribimos juntos varios artículos académicos y artículos de opinión, particularmente en La Jornada, en los 90s. Es un artículo, por ejemplo, este es 2009, Política Mexicana e Indicadores de Sustentabilidad. El presente artículo analiza la política energética nacional y sus implicaciones en el marco de desarrollo sustentable a través de la metodología de adaptación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para los temas de autarquía, robustez, productividad, cobertura eléctrica, satisfacción de necesidades energéticas básicas, pureza relativa en el uso de la energía, participación de fuentes renovables, alcance de recursos fósiles. E hicimos entonces un análisis de la política energética mexicana del 97 al 2006. Y por ahí hay un artículo del 99 en el periódico La Jornada que escribimos juntos. El colmo de la política energética sedillista, entre otros muchos artículos que escribimos juntos. Así que
Víctor conoce Pemex, además, recientemente estuvo de asesor de Lauritzel Castillo como consejera de Pemex, y pues es un gusto que haya aceptado dejar la academia y ayudarnos en Pemex. Te voy a dar la palabra, Víctor. Muchas gracias, y obviamente nos acompaña Luz Helena González, secretaria de Energía. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por la gran oportunidad que me ha dado para participar en su equipo de gobierno, específicamente en Petróleos Mexicanos, la empresa más grande del país y sobre todo la empresa de todas y todos los mexicanos. Es un honor, un reto y una gran responsabilidad que acepto con alegría, entusiasmo y ánimo emprendedor. No voy solo. En los días que vienen estaré integrando un equipo de profesionales brillantes, con vastos conocimientos, experiencia y convicción nacionalista. En esta parte trabajaremos muy de cerca con la maestra Luz Helena González, que es la secretaria de Energía, la cabeza del sector, mi autoridad, porque Pemex no se manda solo, que también ha depositado en mí su confianza. Gracias. Y la coordinación con el secretario Rogelio Ramírez de la O va a ser fundamental para estabilizar la situación financiera y financiar los proyectos del futuro. Y aquí quisiera hacer un paréntesis importante. A ver, ¿qué hemos hecho en los últimos 6 años? En los últimos 6 años ha sido un periodo muy importante en la historia de este país porque hemos rescatado a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos quedó deshecho con las políticas neoliberales que se hicieron durante todo ese periodo de 6 sexenios. Nos entregaron una empresa devastada, una empresa en ruinas, con una refinerías cayéndose a pedazos que afortunadamente se han restituido y estamos en procesos de aumentar su capacidad. Ya ven lo que hemos logrado, de mejorar el Sistema Nacional de Refinación. Hemos limitado las importaciones, estamos cerca de llegar a la autosuficiencia y ha sido un esfuerzo muy importante en términos de rescate de esa empresa que tanto le ha dado a los mexicanos, que es denostada en los medios de comunicación y sin embargo ha sido una empresa que le ha dado tanto a México. Cuando ustedes ven los indicadores, cuando ven la historia de lo que le ha dado a México, esta empresa es enorme. Ninguna empresa en el mundo ha sido tan importante para un país como Petróleos Mexicanos. Y los números, los datos duros así lo dicen. Por otra parte, no solamente ha sido el rescate en la refinación, estamos aumentando la producción de combustibles cada vez más limpios. Estamos ayudando al medio ambiente, por eso se está construyendo en este momento las coquizadoras, ya prácticamente está terminada la coquizadora de Tula, está en proceso la de Salina Cruz y todos los sistemas de captación de azufre y recuperación de azufre en el Sistema Nacional de Refinación. No queremos contaminar, queremos combustibles cada vez más limpios y queremos que Pemex contribuya a la sostenibilidad de este país. Por otra parte, un reto importante y una de las encomiendas de la doctora es que mantengamos la producción en 1.8 millones de barriles por día, que eso es lo que nos va a permitir abastecer a las refinerías. Entonces, este es un esfuerzo importante. Hay que decirlo que en este gobierno se hizo una parte muy importante también de aumento de la producción. La producción venía cayendo por madurez geológica, efectivamente, pero también por falta de inversión, descuido, negligencia y también plan con maña para poder privatizar la empresa. Hemos logrado en este sexenio aumentar la producción de 1.642, 1.6 barriles por día a 1.8 barriles por día. Eso es que hay que reconocerlo. Hemos logrado no solamente estabilizar la producción, sino aumentarla. Otro logro importante es la disminución de la deuda.
Acuérdense que Zedillo endeudó a la compañía con más de 50,000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Desapareció. Desapareció, se fue en el régimen fiscal. Pemex era obligado a endeudarse para pagar los impuestos durante ese periodo. Llegó a pagar hasta más del 70% de los ingresos de Pemex Exploración y Producción, uno de los regímenes fiscales más agresivos que hubo en el mundo. Y a través de ese régimen fiscal, ¿cómo se vació la empresa? Pues ese aumento de la deuda que llegó hasta 130,000 millones de dólares en la inercia de lo que ya se había endeudado, se bajó a 99.4 millones de barriles y sigue bajando. Es un esfuerzo muy importante. Aquí están metidos 30,000 millones de dólares de disminución de la deuda. Ese dinero nos hubiera muy bien servido para otras cosas. Tuvimos que pagar. Este gobierno ha sido un gobierno responsable, ha pagado puntualmente los compromisos de la deuda y lo seguirá haciendo. Por otra parte, es importante destacar el Pemex del futuro. ¿Qué vamos a hacer? Sobre la base de que estamos en el balance energético nacional, si ustedes checan los datos de la Secretaría de Energía, el 88.8% del consumo de energía en el país es energía fósil. Fundamentalmente gas, que es el principal energético que consume el país, y petróleo. Nosotros necesitamos mantener la base de alimentación de la economía en energía, y esa base siguiendo petróleo y gas, mientras hacemos la transición energética. Todo lo que venga aumento de la demanda de energía va a ser renovable. Vamos a hacer un esfuerzo mayúsculo, grande, en desarrollar las fuentes renovables de energía, todas las que podamos hacerlos, y Pemex va a jugar un papel fundamental. Pemex no se va a limitar a hacer petróleo, gas, condensados y lo que siempre ha hecho. No, ahora vamos a hacer proyectos nuevos. Vamos a tener asociaciones con la sociedad, con las universidades, con los empresarios para hacer los proyectos del futuro. Vamos a hacer energía eólica, energía solar, energía eólica offshore, vamos a hacer materiales estratégicos, entre ellos el litio, una de las encomiendas de la presidenta, que es muy importante, los elementos constituyentes de las fuentes renovables, porque sin ellas no hay futuro. Pemex va a estar presente, Pemex va a dar un cambio hacia la sostenibilidad. Es nuestro compromiso en los últimos 6 años, en los próximos 6 años. Finalmente, finalmente quiero agradecer el apoyo de los doctores Leonardo Lomelí Vanegas y José Antonio Hernández Espriu, rector de la UNAM y director de la Facultad de Ingeniería, respectivamente, por su apoyo para permitirme sumarme a este gran proyecto, el segundo piso de la transformación. Gracias. Muy bien, pues esa es la presentación. Inicia pues el trabajo con Pemex. Les adelanto que Octavio Romero se va a quedar en el equipo, ya luego les voy a decir en dónde, pero se va a quedar en el equipo de gobierno y ya han tenido algunas pláticas con Pemex, pero pues a partir de ahora, de hecho ya se formalizó hoy en la mañana, a las 8 de la mañana se reunieron los secretarios y secretarias y inicia pues ya el proceso de transición durante toda esta semana y pues todo el mes de septiembre. Pues eso es lo que queríamos platicarles. Con lo que comenta Víctor, contestamos de alguna manera el artículo que salió en el New York Times en este fin de semana, en donde dice que nos dejan una empresa terrible en las peores condiciones, que es absolutamente falso. Y evidentemente pues hay que garantizar una producción base y trabajar para la transición energética. Si hemos trabajado esto los últimos años, pues ahora lo vamos a trabajar en equipo, con Luz Helena coordinando CFE, Pemex y otras áreas importantes,
y pues el director de Pemex y la directora de Comisión Federal de Electricidad también. Eso es importante históricamente, no en este sexenio, pero había una separación muy grande entre Secretaría de Energía y las empresas energéticas, y ahora pues vamos a buscar que haya una comunicación muy grande, y también con Secretaría de Hacienda. Está, y eso es importante, en el Congreso, no sé si ya es de las reformas ya aprobadas por las comisiones, pero hay una reforma que se aprobó en donde en 2013, con la reforma energética, cambia Pemex y CFE de organismos descentralizados a lo que le llamaron empresas productivas del Estado. Empresa productiva del Estado, entre otras cosas, se oye muy bonito el nombre, pero ya en algún momento a ver si convocamos a la compañera que nos ha estado ayudando con toda la parte jurídica, para que se entienda qué fue lo que ocurrió con esta modificación de este nombre, qué quiere decir empresa productiva, que en realidad pues prácticamente representa un proceso de privatización, y al mismo tiempo seguían quitándole dinero a Pemex de Hacienda. Y ahora en la Constitución quedará como empresas públicas del Estado. Esa es una diferencia sustantiva, y eso significa que ya no solo es en los hechos y el trabajo que se está haciendo, sino también esta modificación constitucional, que no se cierra la puerta a los privados, hay que decirlo. Lo hemos platicado también con el presidente, pero se fortalece la participación de las empresas públicas. Pues eso es lo que queríamos platicarles hoy, y pasamos a las preguntas. Agustín Rodríguez, de TV Azteca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creo que no se oye bien el micrófono, ¿eh? 55432, ahí está. Muchas gracias, doctora Luz Helena. Muchas felicidades, doctor. A mí me gustaría preguntarle, bueno, pues antes que nada, felicidades. Muchos dirían que se sacó el tigre de la rifa. Por ahí hay quien considera que, pues sí, como usted bien lo menciona, doctora, pues es una situación difícil. Por ejemplo, las calificadoras, las tres principales, Fitch Ratings, Moody's Ratings, Standard & Poor's, consideran que si no se hace algo, una cirugía mayor a Pemex, podrían darle un bajón a la calificación de esta empresa tan importante del país. Por lo pronto creo que van a tomar muy bien este anuncio, porque ahora sí se ha destacado un criterio científico, técnico para esta empresa, no nada más político, sino creo que es un excelente perfil. Yo quisiera ver si nos puede adelantar un poco más o detallar un poquito más acerca de cuál va a ser este esquema. Hay algunos expertos como David Shields, por ejemplo, como Ernesto Farril, por ejemplo, también en la cuestión financiera, en el sentido de que tal vez sería bueno que la empresa cambiara un poco su plan o su proyecto en materia comercial, más que solamente extractiva, pero bueno, mejor eso se lo dejo a ustedes, que son los expertos, yo nada más pregunto. Y bueno, y otra pregunta, aprovechando, no sé si quiera que la haga de una vez o ¿Quieres es otro tema. comentar algo, Víctor? Sí. ¿Sí? A ver, Pemex no es una empresa muerta, ni está tan mal como piensa, ¿no? Los medios le exageran un poco o mucho. A ver, hay efectivamente una situación financiera, ¿no? La estamos atendiendo, la situación financiera. También hay una situación, esta la estamos atendiendo de manera muy coordinada con la Secretaría de Hacienda, y efectivamente nos estamos ocupando de eso. Lo hemos venido haciendo en el último sexenio, ¿eh? Hemos sido muy responsables en los pagos, en la puntualidad. Eso ha sido impecable, ¿eh? Y eso no lo han reconocido algunas calificadoras, no todas, unas sí y unas no, ¿eh? Entonces, hay una parte productiva importante. Vamos a mantener el esquema productivo. A ver, ¿qué empresa produce 1.8 millones de barriles de petróleo en el planeta? No muchas. Pemex es una de ellas. Y paga sus impuestos. Paga sus impuestos, y vamos a mantener el esquema en la que Pemex mantiene un cierto ingreso fiscal para la Federación, para México, para beneficio de todos los mexicanos y mexicanas, porque es la obligación como empresa pública. En ese sentido, no nos apartamos del guión que ha seguido Pemex a lo largo de su historia, ¿eh? Pemex es una empresa pública al servicio de los mexicanos, al servicio de la patria,
y lo seguirá haciendo. Por otra parte, tenemos una responsabilidad también frente a un conjunto de operadores, compañías, empresas que nos suministran servicios, con los que participamos. La industria petrolera en México no nada más es Pemex. Nosotros vamos a coordinar inversiones. Vamos a coordinar inversiones con sector privado. Vamos a hacer proyectos con ellos. Lo hemos hecho. En ese sexenio ha habido varios ejemplos, por ejemplo, ¿no? Ha habido gasoductos, ha habido plantas eléctricas, ha habido plataformas, proyectos de exploración, producción. Trabajamos con el sector privado en yacimientos compartidos como el yacimiento Zama, que está en proceso de desarrollo en coinversión. Pemex participa en los contratos. Tenemos participación en los contratos que hizo la CNH, en los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Tenemos otro tipo de asociaciones con los operadores. Eso es lo que tenemos que fortalecer, respaldar y vamos a seguirlo haciendo. Lo hemos hecho en este sexenio, lo vamos a continuar haciendo. Ahora, lo importante de esto es que vamos a tener toda una nueva vertiente de proyectos. Vamos a poder generar un cierto excedente para poder hacer los proyectos del futuro. Y en eso sí necesitamos ir en alianza con la sociedad ante todo, porque sin la sociedad Pemex no funciona. Todos los proyectos de Pemex están anclados en el suelo y el suelo tiene un propietario. Tenemos que ver con las comunidades, con los pueblos indígenas, tenemos que ver con los particulares, los derechos de paso. Sin eso no arreglamos eso y no hay una convergencia de intereses, Pemex no funciona. De tal manera que esa es una parte muy importante que tenemos que atender con la sociedad. Tenemos que atender otra parte con las universidades, la investigación, el desarrollo tecnológico. Bueno, yo soy académico, la doctora es académica de toda la vida. Es evidente que tenemos que trabajar y basarnos en nuestras propias capacidades. No vamos a contratar a las grandes empresas de servicios de consultoría. Lo vamos a hacer, ha sido el mandato de la presidenta. Vamos a trabajar con nuestros propios recursos nacionales. De eso se trata la soberanía. Y también vamos a trabajar con el sector privado. Sí, efectivamente, vamos a ver los proyectos de interés común, con las reglas claras que también nos han dicho. Tienen que ser claras y además tienen que ser proyectos equitativos. Los proyectos que se firmaron durante el periodo neoliberal, totalmente sesgados y en contra de México, esos no se van a repetir. No se van a repetir plantas eléctricas, gasoductos o plataformas con contratos de ese tipo. Aquí va a haber transparencia, aquí va a haber equidad y sobre todo va a haber una coordinación de inversiones en favor de México. Si no hay ese tipo de acuerdo, no los vamos a hacer. Nada más comentar, no es que nosotros muchas veces los medios no es que lo digamos, o sea, simplemente le preguntamos a los que dicen que saben, como los expertos, los técnicos, y bueno, pues esa es. No es que nosotros, no, para nosotros es un orgullo tener una empresa como Pemex, ojalá que siga y que bueno para todos, que mejore, pero no somos nosotros los que decimos. Pero le agradezco mucho. Ya. Y doctora, preguntarle sobre el tema de… Sí, hay una visión que se ha planteado en este periodo, y en eso se refiere Víctor, de que todo está mal en Pemex. No, estaba muy mal en la época de Peña Nieto, donde endeudaron a la empresa al doble. O sea, aquí se ha comenzado a recuperar y le vamos a dar continuidad. Qué bueno que así sea. Y sobre el tema de, bueno, hace unos momentos la encargada del tema de derechos humanos de la ONU volvía a hacer énfasis en este asunto de que se reconsiderara lo de la reforma judicial para que resulte por lo menos la mejor reforma y que no resulte un riesgo para el país. Y eso sería todo, doctora. Ahí está, a ver si me pasan otra vez lo que imprimimos el otro día de la reforma judicial. Porfa. Hay esta idea de que con la reforma judicial se pierde la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Es al revés. Bueno, está el caso del desafuero que menciona el presidente, pero están muchos otros casos donde el presidente en su momento, no con el presidente López Obrador, pero previo a ello,
Le llamaba por teléfono al presidente de la Suprema Corte para decirle que quería que se resolviera. ¿Por qué no hablan de eso? Los de la Comisión de Derechos Humanos, los de los medios internacionales. ¿Por qué no se habla de aquel periodo en donde todo era... ¿O ustedes creen que Fox no le llamaba al presidente de la Suprema Corte? ¿O Calderón? ¿O Peña? Bueno, está el caso que ha denunciado el ministro Saldívar de la guardería ABC. ¿A poco eso era autonomía e independencia? Ahora parece que el Poder Judicial está increíble, que no han soltado a todos los delincuentes que han soltado. No, sería la parte que leímos de cómo se van a elegir, de las comisiones y todo eso. A ver si me lo pasan. Entonces, primero, ahora, ¿qué ha pasado en este sexenio y particularmente en los últimos años? Echaron para atrás reformas aprobadas por el legislativo, como la reforma eléctrica, ya que estamos hablando de energía. ¿Con qué argumento? Ni siquiera se fueron al fondo, se fueron a la forma. Lo de la Guardia Nacional en la Sedena, entre muchas otras. Pero las liberaciones del Poder Judicial de delincuentes. Entonces, ¿qué queremos? Fortalecer al Poder Judicial. Es falso quien dice que queremos minimizarlo. ¿Qué más fuerte puede ser un Poder Judicial si los jueces, ministros, magistrados son electos por el pueblo? No hay nada más fuerte que eso, porque responden al pueblo y responden a los intereses de la nación. Ahora, ¿cómo es en este momento? Claudia Sheinbaum, próxima presidenta. Me toca elegir el 1 de noviembre. Supónganse que mando una terna y no están de acuerdo como pasó en la última ocasión, no se ponen de acuerdo para las 2/3 partes. ¿Quién lo nombra? La presidenta. Después me tocarían, creo, otros 2. ¿Quién los nombra? La presidenta. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Quién los va a nombrar? La gente. ¿A partir de qué? De candidatos y candidatas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se van a decidir esos candidatos y candidatas? ¿Por dedazo? No. Se abre una convocatoria, se inscriben, hay requisitos. En esos requisitos hay una comisión de personalidades que va a decir, de todos los 3,000 que se inscribieron, pues los mejores son estos 15, o creo que son de 9, 18, para la Suprema Corte. Bueno, para quitarle todavía más posibilidad del dedazo a la presidenta, de esos que ya fueron seleccionados por esa comisión, se hace un sorteo y queda el número que va a ser el que va a ser decidido por la gente. Díganme ahí, ¿cuál es la influencia? ¿Qué mayor influencia tiene la presidenta? ¿En el primer caso o en el segundo? Pues en el primero, ¿no? Entonces, esta idea que están diciendo que se va a perder autonomía, que se va a perder independencia, es todo lo contrario. Va a tener más autonomía, más independencia el Poder Judicial, porque va a responder a la gente. Parece que se les olvidó todo el periodo neoliberal, incluso previo a ello, donde la Corte era un apéndice del Ejecutivo, porque lo que decía el presidente era lo que se hacía.
Y ahora lo que pasa es que estaban en contra, ellos políticamente, y tomaron una decisión política, no jurídica, al echar para atrás reformas. O díganme ustedes de un juez que libera a Caro Quintero en un sábado. O otros delincuentes de la delincuencia organizada. El reciente del familiar de uno de los delincuentes de la delincuencia organizada. También. Entonces dicen, no, es que ahora va a tener influencia el crimen organizado en la decisión de... Al revés. Un juez electo por el pueblo, una jueza, un ministro de la Suprema Corte electo por la gente, pues tiene autonomía e independencia y responde a la gente. Claro, a cualquier sector de interés, pues le va a costar más trabajo tener acceso, o pueden tener acceso, como siempre, pero poder garantizar una resolución a su favor. Entonces es algo nuevo, es distinto. Pero leía ayer en uno de los artículos del, no sé si fue el Wall Street Journal, o que además, la verdad, o sea, decían que mi patrón López Obrador, porque así lo dijeron, a mí me eligió el pueblo de México, con 36 millones de votos. Y el deseo que tenemos es que haya más democracia en nuestro país. Más democracia. ¿Qué es la democracia? La participación del pueblo en las decisiones. Entonces, no creo que haya que temer a la democracia. Se va a fortalecer el Poder Judicial. Es un periodo de transición en la vida pública de México. Y es para bien. Pues a lo mejor no están muy informados. A lo mejor no están muy informados. Entonces es importante que lean la propuesta. Esto que les decía de... a ver, en la que sigue. Los poderes establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes. Presenten un ensayo de 3 cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación. Todo eso no es importante. Cada poder integrará un comité de evaluación por cada poder conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. O sea, a mí como presidenta me va a tocar nombrar un comité de 5 personas, que sea especialistas. Ellos van a abrir la convocatoria, van a revisar los currículums, van a ver, incluso los pueden entrevistar. Los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados. Posteriormente depurarán dicho listado mediante insaculación pública. Es un mecanismo que no es dedazo,
no es cualquier persona que puede entrar al Poder Judicial. O sea, hay criterios. O sea, se trabajó por parte de los diputados, de los legisladores. Por eso les digo que sí se tomaron en cuenta los foros. Esto no estaba antes. En los foros se plantearon criterios de selección y que no fuera o sea, el tema de la autonomía. Es que es lo que yo digo, o sea, dicen que el Poder Judicial tiene que ver con el tratado, pues obviamente las leyes, el Estado de Derecho, pues tienen que ver con las inversiones. Pero esta idea de que si se eligen los jueces se va a perder el Estado de Derecho es falsa. Todo lo contrario, se va a fortalecer el Estado de Derecho. No es el Estado de Derecho de antes que ni existía. Entonces, por eso digo, sería muy bueno, porque parece que este es un tema o sea, ahora quieren poner que es absurdo, como si fuera esto más autoritario que lo anterior. No, lo anterior era la decisión del presidente. Así estaba la Constitución. Hoy no. Hoy sí se constituye verdaderamente un poder judicial autónomo, preparado. Además se fortalece la escuela del Poder Judicial y otros temas que vienen en la reforma. Entonces, por eso digo, antes de que se opine, es importante que se conozca bien toda la propuesta. Está en el internet, la pueden revisar. Creo que el día de hoy se está ya discutiendo en comisiones. Se lo dije el otro día, el diálogo nunca está cerrado. No, o sea, pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas. Y hay otras que sí nos competen a la relación. Entonces, el tema del Poder Judicial, de esta reforma constitucional, pues le competen, es una decisión soberana del pueblo de México. Si después de eso ya pues quieren ver cómo eso está incorporado en el tratado y demás, pues con gusto. Pero no es un asunto de discutir cuál es la mejor forma de elegir a los jueces, o no es un asunto de los mexicanos. Pues sí, ¿no? Sí, o sea, aquí el tema es que el diálogo siempre va a estar con nuestro socio comercial, con Estados Unidos y con otros países. Claro, hay casos especiales, como el caso de Ecuador, ¿verdad? Donde hubo una invasión a nuestra soberanía. Y entonces rompen relaciones. Pero con Estados Unidos siempre va a haber diálogo. Pero no tenemos por qué discutir todo, ¿no? Hay cosas que son de las mexicanas y mexicanos y se trabajará pues en el asunto de difundir qué decisión tomamos las y los mexicanos para que se conozca en Estados Unidos. Pero es importante que se difunda qué es lo que se está planteando. No es es una decisión bien trabajada. ¿Por qué no revisa bien cómo está toda la propuesta? Más, a ver, yo soy presidenta electa, todavía no soy presidenta constitucional. Entonces, si bien nos hemos visto, ha venido cuando hay inversionistas de Estados Unidos o cuando vino la responsable de temas de seguridad, e incluso en esa reunión les planteé que a nosotros nos tocará a partir del 1 de octubre, que podemos platicar. Pero este caso es un caso en donde decidimos soberanamente las y los mexicanos. No, no tiene por qué. ¿Quién sigue? Perdón. Arturo Solís. Buenos días, doctora. Quisiera comenzar mis preguntas, tengo varias para el doctor. Usted ha señalado que Pemex tiene un régimen fiscal inadaptado que desalienta la producción. ¿Considera que es necesario una reforma al régimen fiscal de Pemex, incluir
renovación de los límites de deducción, por ejemplo, y que tenga autonomía presupuestal Pemex? Si quiero, tiene autonomía presupuestal en la Constitución, ahora. O sea, yo creo que si quieren platicamos un día ya sobre Pemex, el DUC, que es el impuesto más importante que paga Pemex, este año bajó a 30%, histórico, nunca antes visto. Entonces ya si quieren platicamos con calma sobre Pemex. Bueno, también es que tengo varias preguntas para el doctor, que nos dijera sobre qué va el plan. Mencionaba que habría colaboración con empresas, que nos dijera si van a hacer farm outs, por ejemplo. Si quieren ya lo hacemos una especial sobre el tema de Pemex. ¿Cuándo lo haríamos? Pues, a ver, nosotros estamos trabajando, Luz Helena está encargada en este momento del Plan Nacional de Energía, que incluye Pemex, incluye Comisión Federal de Electricidad, ahí viene transición energética, etcétera. Y ahí pues Pemex juega un papel, CFE otro papel muy importante, y también la parte de inversión privada, que tiene siempre su acotación y su certeza. Entonces, si quieren, un día ya platicamos sobre el Plan Nacional de Energía y cada una de la participación de CFE y Pemex. ¿Tendrá la fecha de esa? Lo Porque planeamos. no me ha respondido ninguna de las Sí. que le he hecho, entonces. Sí, ya lo platicamos. Y bueno, también por último quería preguntarle a la maestra Luz Helena si el órgano descentralizado SENACE, como plantea una de las iniciativas de reforma, regresa a la CFE, ¿cómo planean organizar el mercado eléctrico vigente? Si están pensando, y darle certidumbre a las empresas, ¿no? Si se integrará otro modelo SENACE creo que no está en la iniciativa, No lo van a regresar. no está en es que dijo la otra vez que iba a haber los órganos descentralizados regresarían. Sí, pero en la iniciativa, a ver, chécale, Pau, si son solamente los autónomos. Esta iniciativa que se presentó, que se votó creo que el viernes, no ¿viene SENACE o no viene SENACE? No viene SENACE. No se va a hacer. CNH y CRECI. ¿Esa sí regresa? Sí. ¿Y cómo se organizaría entonces? Ya es lo que en su momento platicaremos. Okay. O sea, el problema o el tema aquí es quién tiene a su cargo la planeación energética. Y a partir de ahí, pues también lo que tiene que ver permisos y demás, pero no tiene que haber porque hay una cantidad de empresas de autoabasto amparadas. Y el autoabasto es ilegal. Es ilegal, siempre ha sido ilegal. Las sociedades de autoabasto. Ni siquiera son parte del mercado eléctrico. Estaré a la espera de que nos diga cuándo Sí. platicamos de eso. Hola, buenas tardes a todos. Doctora, justamente consultarles en relación a las preguntas de mis compañeros, ¿qué mensaje les darían a las calificadoras como Moody's, Fitch Ratings, que pues han publicado que están pendientes de las expectativas, ¿no?, de lo que pasaría con Pemex, pero también esta relación sobre lo que pasaría en las finanzas del país, de México? Vamos a ser muy responsables. Yo he hablado de que vamos a mantener la autonomía del Banco de México, que va a haber una relación clara y responsable entre el PIB y la deuda, que no nos vamos a endeudar, y que vamos a tener un programa nacional de energía de largo plazo que incluya la transición energética y nuevas esquemas en donde Pemex puede participar, por ejemplo, con Litio MX en la explotación de litio. Nuevos temas entonces, a todas las calificadoras que en su momento ya pues se acerquen con Víctor, con Luz y con Hacienda, pues para que se conozca cuál es el proyecto de largo plazo. Entonces, vamos a ser muy responsables, ¿no? Y también con la inversión privada. Que haya certezas en las inversiones, que se vea en dónde pueden participar, cómo pueden participar, tanto en el sector eléctrico como en otros sectores del sector energético.
Y también aprovechando la presencia de la doctora Luz Helena y su experiencia en finanzas en Ciudad de México, ¿consideraría igual que pues las deudas, sobre todo la deuda de Pemex, debería ser absorbida por México, por el país? O Si quieren, ya después hablamos de eso. Yo quisiera que el tema de hoy fuera que Víctor es el director y para hablar de todos estos temas que además les interesan mucho, sobre todo a los medios financieros, abrimos un espacio especial en donde también esté Secretaría de Hacienda, porque es importante, son temas fundamentales y no es una respuesta así nada más, es un plan integral que tenemos claro y que además estamos construyendo. Y solo una pregunta más igual para el doctor Víctor. ¿Comenzará el diálogo con el sector privado? ¿Ya tendrá algunos encuentros, no sé, con asociaciones? Ya vamos a eso. Gracias. ¿Quién más? Carlos Navarro. Buenas tardes a todas y todos. Con esta propuesta de una nueva vertiente de proyectos en medio de esta transición energética que están planteando, ¿es el regreso de Pemex como la gallina de los huevos de oro, doctora? A ver, Pemex, fíjense, en la época de Fox, el yacimiento de Cantarell que fue descubierto en los 80s, ¿no, Víctor? En los 70s, en Campeche, que fue el gran yacimiento que le dio a México, hubo un momento que hasta casi 1 millón de barriles, 2 millones de barriles de petróleo diarios. En la época de Fox fue cuando más petróleo se produjo al día, bueno, y en todo el sexenio. Se llegaron a producir 3.4 millones de barriles diarios. Prácticamente 1.7 era para refinación y el resto se vendía a Estados Unidos. El petróleo estaba a $100 el barril, incluso más, ¿no? Eso generó una cantidad de excedentes petroleros impresionantes. Excedente petrolero quiere decir, uno le presenta al Congreso a cuánto va a estar el barril de petróleo cada año en el presupuesto, o en la ley de ingresos, en el presupuesto, y lo demás, pues son los excedentes petroleros. Entonces, si tú presentas que está a $70 el barril y está a 100 y aparte explotas, y además te acabas Cantarell, porque eso fue lo que provocaron, acabarse más rápido Cantarell, porque lo sobreexplotaron, le metieron nitrógeno, que hoy todavía está contaminado el gas con nitrógeno. Entonces tuvieron excedentes petroleros de miles de millones de dólares. ¿Dónde está ese recurso? Ese momento de los 3.4 millones de barriles diarios ya no va a regresar. Primero porque ya no hay tantos cantareles en México, sí hay petróleo, sí hay gas, pero ya no, por lo menos un Cantarell no se ha descubierto un Cantarell nuevo, como el que nos dio tanto a México, como bien dice Víctor. Y segundo, porque es una decisión, primero del presidente López Obrador en este sexenio, y ahora nuestro, de que no debe pasar de 1.8 millones de barriles diarios, y que toda esa producción se vaya al consumo interno. Eso nunca había ocurrido. La principal fuente de dólares en México durante años, se hablaba de una economía petrolizada, pues era el petróleo. Entonces, Pemex, ¿por qué es importante para los mexicanos? Sí da, por supuesto, finanzas públicas, pero garantiza soberanía energética. Y ese es el gran cambio que hubo durante el periodo neoliberal que le dieron pues en la torre con Peña y su reforma energética. La soberanía dejó de ser algo importante. Entonces el presidente López Obrador regresa a Pemex, a CFE como una parte importante de la soberanía, y no solo es un tema de convicción. Vean lo que pasó en Europa. En España se privatizó toda la electricidad.
tienen el problema con Rusia, cierran el ingreso de gas a España y no pueden ni siquiera controlar las tarifas el gobierno. Que no me digan que ahora queremos controlar, no, lo que no queremos es que suba el precio de la electricidad, de las gasolinas, etcétera. Y entonces tienen una inflación tremenda. Entonces, ¿cuál es la esencia de lo que estamos planteando? Por supuesto, finanzas sanas, empresas públicas transparentes, pero son esencia de la soberanía energética y por lo tanto de la soberanía nacional. Sin además modificar grandemente, porque las modificaciones de convertirlo en empresa pública no quiere decir que vaya a acabar parte de lo que se abrió con la reforma energética, porque sigue habiendo producción privada. ¿El margen de maniobra en Pemex con una deuda financiera de casi 100,000 millones de dólares es pequeño, doctora? Tienen que ponerse de acuerdo Hacienda, Pemex, Secretaría de Energía, que ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Y ahora pues queremos que todavía sea más. Y en otro tema, con el avance de la desaparición de los órganos autónomos a través de la propuesta que están haciendo. Bueno, y ni hablé de la importación de gasolinas, ¿eh? O sea, llegamos a importar el 80%. El 80% de las gasolinas que se consumían en México. Ahora está al revés, exactamente. Y en otro tema, con la propuesta de la desaparición de los órganos autónomos que están planteando y que ya se está discutiendo en el Congreso, ¿qué presupuesto estima que estén recuperando y en qué se utilizaría este presupuesto que estarían recuperando con la desaparición de los autónomos? Sí, no tengo ahora el dato de cuánto se recuperaría. Y en qué se utilizaría, pues depende también de cuánto, pero sería claro para o los programas de bienestar o la inversión pública. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Y luego Néstor Jiménez. Acá, doctora, buenos días, buenas tardes ya. Este fin de semana se emitió una sentencia que se puede considerar histórica por parte de una jueza federal en el tema de la guerra sucia y sobre todo en este tema de los llamados vuelos de la muerte, en la cual hay referencia, al menos 1.500 personas habrían sido lanzadas al mar, la mayoría integrantes de grupos guerrilleros en Guerrero durante los 70s y 80s. En esta sentencia se está instruyendo directamente a la Fiscalía General de la República que actúe de manera legal en contra de los responsables, de las autoridades responsables en ese momento en funciones, tanto castrenses como de los distintos gobiernos federal que tuvieron injerencia en ese momento. ¿Cuál será la posición de su gobierno ante este tema? ¿Cuáles serán las acciones que tomará ante esta petición que en este caso ya está siendo un juzgado de manera directa, pero también ante el llamado de miles de víctimas, de familiares que han pedido justicia y que incluso a pesar de que está actualmente una comisión especial para la verdad que está a punto de concluir ya su periodo, pues hay opiniones divididas en cuanto pues a los alcances que realmente se tuvo en esta instancia? ¿Va a continuar esta comisión y qué acciones tomará su gobierno? Sí, sí va a continuar. Yo creo que frente a los crímenes del pasado, lo esencial es verdad y justicia. Y es importante esta resolución. Y es importante también la responsabilidad que tiene quien da la orden. También, digamos, quien perpetra el hecho. Pero era una política de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. Es decir, en este tema no habrá perdón para los responsables. Pues hay que ver cómo está el resultado. Habrá mucha gente incluso que ya no esté viva, ¿no? Pero incluso... Pero la verdad me parece muy importante, pues existió. Incluso
el presidente ha hecho varios perdones a nombres del Estado mexicano, a los yaquis, a los pueblos yaquis, al pueblo chino, y hay un autor francés que habla del perdón, Riquet, que por cierto lo conozco porque mi hija hizo su tesis de historia sobre eso, que habla de la importancia de pedir perdones desde el Estado frente a crímenes del Estado. ¿Usted prefiere pedir perdón ante este tema? Pues yo creo que lo que hay que ver es eso, o sea, una vez resuelto la Comisión de la Verdad, lo que ha dicho esta jueza, qué es lo que significa, no solamente en particular al juicio que pudieran tener quienes perpetraron estos hechos, sino que se conozca, que se diga, porque ¿qué queremos? Que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el interés social. Y en este tema justo de la no repetición de hechos de este tipo, ¿se está planteando en alguna reforma para que también, por un lado, sí están las autoridades que con el mando dan una orden y que finalmente a la postre se consideran en algunas ocasiones como los únicos responsables, deslindando a los integrantes del ejército en ese momento que cometieron también esas acciones? Ante esto, ¿se está pensando en alguna reforma para que los integrantes del ejército también tengan algún margen de no aceptación de una orden si es que fuera en el futuro? Digo, tal vez Pues en hay su que gobierno verlo, no lo veríamos, pero en el no es futuro. trivial una reforma en ese sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, pues hay varios militares que fueron llevados a juicio o que están en juicio. Entonces, vamos a ver la parte legal. Ahora, yo creo que lo importante es que se reconoce que hubo desaparición forzada por parte de quien entonces conducía el gobierno, ¿no? Eso, y hacia allá pues hay que platicar con las víctimas también. Por último, nada más en este tema, entonces continuará la comisión Sí, para la vamos verdad, a ver pero que ¿tendrá algún cambio? ¿Qué pasará? Sobre todo, bueno, hay una división y ahí entre los por eso integrantes. hay que hablar con ellos, porque son temas siempre difíciles, ¿no? Para los familiares de las víctimas. Y cada uno en general, yo tengo la idea de que, lo dije en otros temas que no tienen que ver con represión, pero uno tiene que buscar siempre estar del lado de la víctima. Ahora, las víctimas no necesariamente unas tienen una posición y otras tienen otra, ¿verdad? Por ejemplo, hay víctimas que piden la restauración integral del daño, hay víctimas que dicen que no, que eso sería como traicionar. ¿Cuál de las dos tiene razón? Pues no es algo que uno pueda decirlo desde aquí, ¿no? Uno siempre tiene que buscar, porque además así está la ley, que en la medida de lo posible pues haya reparación integral del daño, así dice la ley de víctimas, ¿no? Pero pues depende de cada quien también. Muchas gracias. Si acabamos de estar en Sonora, ándale, el lunes. No, sí, el micrófono, porque luego ya me han dicho que cuando se transmite no se escucha. Sí, gracias, doctora. Bueno, decirle que evidentemente nos dio mucho gusto recibirla en Guaymas y que, bueno, pues esa segunda visita consolida mucho de lo que se ha venido conversando y que le estamos esperando ya para la tercera. Incluso por ahí seguramente el gobernador la invitó, pero me dijo que le ayudara para ver si pueden agendar la visita coincidiendo con el tercer informe de gobierno, que es el 13 de septiembre. Tengo entendido que van el 9, entonces las fechas están muy cerca. Sí, ya va a estar difícil que asistan los informes de nuestros compañeros gobernadores o gobernadoras, sean de Morena o de otro partido, porque ya es poco tiempo.
y tenemos con el presidente salidas todos los fines de semana para acompañarlo a inauguraciones e incluso entre semana, algunos días, y pues como podrán imaginar, pues tenemos mucho trabajo. Entonces, va a ser difícil asistir a los informes, pero Alfonso Durazo sabe el aprecio que le tengo y el reconocimiento a su trabajo. Sí, cómo no. Doctora, a ver, le quiero yo plantear este tema que creo que es muy importante. Demián Duarte de Sonora Power, que no me presenté. Este tema que creo que es importante, se comentó ahorita en pedazos de parte de los compañeros, el tema del artículo del Wall Street Journal, donde tratan de fustigar a su futura administración, la opinión de las famosas calificadoras, voces que son muy claras en su tendencia de la oposición, que hablan ahora ya no de esta situación relacionada con la reforma del Poder Judicial, ¿no? Que parece que ya la dan por perdida esa batalla, sino de la futura crisis que se asoma en México, lo cual es evidente que configura una estrategia, ¿no? Para meter presión y tratar de espantar con el petate del muerto. Mi pregunta muy específica sería para usted, doctora, en términos de cuál será la estrategia o la respuesta que tome su equipo y su futura administración ante estos embates. Mire, porque de lo que se trata al parecer es de crear una crisis artificial, meterle presión al peso, hacer que las empresas del exterior bueno, pues tengan miedo de venir a invertir a México, con esta idea de que usted es comunista, una dictadora y quién sabe qué tantas cosas que vienen diciendo. Creo que es importante, ¿no? Una respuesta puntual de su parte en este sentido, justamente para dar certeza. A ver, los empresarios nos conocen cómo gobernamos en la Ciudad de México, nacionales y extranjeros. Lo que no va a regresar es el neoliberalismo, y eso no es algo nuevo, lo he dicho siempre. Lo que no va a regresar son los abusos del pasado. Lo que no va a regresar es un Pemex que tienda a desaparecer por decisión del gobierno. Eso no va a pasar. No vamos a regresar a Peña, ni a Calderón, ni a Fox, ni a Zedillo, ni a Salinas, ni a Miguel de la Madrid, ni a... ¿Quién estuvo antes? López Portillo, ni Echeverría, no. Nosotros estamos construyendo un nuevo modelo de desarrollo para el país. Y es un modelo que mantiene el libre comercio con Estados Unidos y con otros países, que mantiene su deseo de que siga habiendo inversiones en nuestro país, pero quedó atrás el modelo neoliberal, en donde todo el apoyo iba a los de arriba. Ahora es un modelo económico distinto, se apoya abajo y se ha demostrado que gracias a eso crece la economía. Yo lo he dicho en el salario, la gráfica del salario es la mejor gráfica para mostrar que México cambió. Salario mínimo estable, y además hay que decir estable entre comillas, porque cada vez alcanzaba para menos, aunque formalmente en términos reales no aumentaba. Y a partir del 2019 comienza a aumentar. Bueno, ese cambio en la tendencia que ha favorecido la disminución de la pobreza, la disminución de las desigualdades, la economía interna, y al mismo tiempo la inversión extranjera directa en nuestro país y la inversión nacional, pues es un modelo que toma de nuestro pasado, fortalece la democracia, fortalece las libertades y al mismo tiempo un modelo que le llamamos el humanismo mexicano, la economía moral, que es un modelo de aquí, de México, que surgió en México, que no copia ningún otro modelo de ningún otro país. Digan ustedes, la austeridad republicana, ¿en dónde está? En el mundo. Nada, llegan unos y aumentan el Estado, el tamaño del gobierno. Otros hablan de austeridad y recortan el gasto público. No, nosotros pensamos que el gobierno tiene que ser eficiente, pequeño, que no le cueste al pueblo de México y que el recurso público es para el desarrollo nacional y para el beneficio del pueblo. Ese modelo funcionó con López Obrador. Dio resultados. Pues es el modelo que con nuestras características
impulsando las energías renovables, dando participación a las mujeres, va a continuar. Por eso votó la gente. Más democracia, más libertades y más bienestar. Y soberanía. Entonces, ese es nuestro modelo. ¿Qué le decimos a los empresarios nacionales, extranjeros? Que México, claro que requiere inversiones, pero ¿qué queremos? Que esas inversiones generen bienestar. Lo dije durante toda la campaña, lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo. Y en el sector energético, pues que se fortalezca nuestra soberanía energética. Es lo mismo que ocurre en cualquier país del mundo, no es algo único. Todo país defiende su soberanía y el uso de sus propios recursos, evidentemente. De hecho, yo la quiero felicitar por los nombramientos. Han sido, creo que, lo mejor que tenemos en materia de lo que es la comunidad académica. Sí, Víctor es buenísimo, la verdad. Entonces, o sea, es un gran profesional, además de una honestidad. Es un hombre honesto. Y además quiere a Pemex y lo va a sacar adelante. Creo que son pasos muy acertados. Mire, de hecho quería yo felicitarla por la concreción del Plan C, que fue un acto, bueno, que se dio el pasado viernes en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que al final de cuentas, bueno, le conceden lo que ya se esperaba, ¿no? La mayoría, yo le decía, pues ustedes tienen la razón, ¿no? Al respecto, le conceden la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada. Faltan 3 senadores, pero algo de lo que casi nadie habla es que hay, mi última cuenta era que son 27 congresos estatales los que tienen también mayoría en su movimiento, y eso, bueno, facilitará mucho el tránsito, ¿no?, hacia las reformas constitucionales, porque se requiere la mitad más uno de los congresos de los estados también, es un tema relevante. En ese sentido, doctora, preguntarle cuáles son los siguientes pasos. Sabemos que está, por ejemplo, ya en dictamen el tema que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, y hay un dictamen con los organismos autónomos. Usted ha hablado, por ejemplo, de la reforma electoral, ¿no?, donde hay… Sí, esa yo creo que va a venir un poco más adelante. Sí, porque ya se habla del tema, ¿no?, de si se van a eliminar los pluris, si no, si la reelección, va en serio el tema de la no reelección. Bueno, la no reelección sí es una de las propuestas que vamos a incorporar, pero la parte de la reforma electoral, hay algunos temas que vale la pena discutir. Doctora, finalmente, decirle, bueno, le reitero, estamos muy agradecidos por su segunda visita. Creo que somos uno de los pocos estados que la ha recibido 2 veces. Eso denota un Y vamos a ir 3. Va a ir a la tercera, exactamente, antes de tomar posesión. Eso denota un claro compromiso con Sonora. Por ahí hay una frase que se ha estado manifestando, que, bueno, yo en el pasado le he dicho, somos la tierra del futuro, queremos ser la del presente. Ahora se dice Sonora, el momento de Sonora es ahora. Que creo que es una visión importante, y usted aportó algunos elementos, ¿no? Se va a construir esta carretera que va de Bavispe arriba en la sierra hasta Casas Grandes, el tema también de complementar… Bavispe, Casas Grandes y terminar la de Chihuahua. La de Guaymas a Chihuahua, sí. Es un tema muy importante para la región, no nada más para Sonora y Chihuahua. Y la donación de empalme a la Marina para que se amplíe el puerto de Guaymas. Para ampliar el puerto, sí. El tema del tren de pasajeros hasta Nogales, es también un tema fundamental. Y muchas cosas, ¿no?, que estoy seguro que vendrán en el futuro. Quisiera yo preguntarles aquí a los de energía, ¿no?, a Pemex y a la secretaria, lo del tema del litio, lo del plan Sonora, pero ya dijo usted que calma. Después nos va a poner una fecha, sí. ¿no? Así que gracias. Gracias. A ver acá, la última ya. Buenas tardes, doctora. Nada más 2 preguntitas. En el Universal publicamos una encuesta donde le dan el 73% de aprobación al presidente un mes antes de que determine cómo ve, qué opina, y respecto a eso, va por ese 23% que falta para tener una aprobación del 100% en su administración. Nunca se puede tener 100% de aprobación. Pues hay quienes están de acuerdo y hay quienes no están de acuerdo. Lo que es muy relevante, y lo he dicho en los mítines, si ustedes hacen una revisión de el periodo, digamos, el último año de todos los presidentes, incluso de los grandes presidentes de México, Juárez, bueno, Madero fue asesinado, ¿verdad?,
Lázaro Cárdenas. No es la misma situación que vivimos ahora. O sea, yo creo que solo Andrés Manuel López Obrador, que hace una transformación en el país y termina, primero pues el resultado de la elección, que es una aprobación del pueblo de México de la Cuarta Transformación, porque siempre dije que vamos a darle continuidad, por supuesto, de la candidata a la presidencia, pero cierra el sexenio con un triunfo, digamos, del movimiento al que él pertenece. Y después la aprobación del pueblo de México a su gestión, con todo y el bombardeo en contra que ha tenido. Entonces, por eso yo hablo del mejor presidente, aunque no les guste a muchos que no lo quieren, pero el pueblo de México, la otra que presentamos creo que tenía el 80%, esta creo que es de… 73. O sea, se publica en el Universal, pero es de… Buen día. De Buen Día. Habla de 73%. Entonces, pues, imagínense, no hay, yo creo, en ese sentido, nada parecido en la historia de México, de un presidente que acaba con esa popularidad, habiendo llevado a cabo una transformación como la que hizo. Finalmente, el día de mañana se reúne con el secretario de Hacienda. ¿Cómo sería esta reunión? ¿Va a ser en Palacio, en otro lugar? ¿De qué temas van a abordar específicamente? Sí, nos hemos estado reuniendo con el secretario, con el subsecretario, Juan Pablo, que él va a ser el secretario de Clara, de Finanzas, y con su equipo, con el equipo del secretario de Hacienda, para ver ingresos. O sea, ya estamos trabajando en cómo va a cerrar el gobierno este año, que obviamente es responsabilidad del presidente hasta el 30 de septiembre y a nosotros pues del 30 de septiembre al 31 de diciembre. Entonces el cierre del 2024 y la planeación del 2025 en ingresos y en egresos, el presupuesto público. Entonces estamos trabajando en ello. La del martes es con el presidente López Obrador. Ahí vamos a hablar esencialmente del cierre del 2024. En Palacio. Creo que es en la tarde. En la tarde. No, no lo creo, no lo creo. Sí. Hoy en la tarde tenemos reunión de gabinete, en el mismo lugar y a la misma hora y por el mismo canal. Sí. Mañana no, porque mañana es la reunión con el presidente en la tarde. El miércoles no. De una vez les digo, me voy a tomar 3 días. 2, 3 y 4 de octubre. Sí, les voy a dar vacaciones a ustedes para que… De septiembre, perdón, de septiembre. 2, 3 y 4 de septiembre, perdón. El 1 de septiembre vamos a ir al informe y… Perdón, 2, 3 y 4 de septiembre les voy a dar vacaciones para que… ¿Qué va a hacer, doctora? Y pues no sé todavía, estamos viendo ahí con mi esposo reponer la luna de miel que nunca tuvimos de 3 días. No, 3 días vamos a salir. 3 días vamos a salir con la familia. Bueno, ¿qué tiene de malo? No, 3 días nos vamos a tomar de descanso antes de seguir. Y el 4 ya regresamos. No, el 2, 3, 4, el 5 regresamos. Sí. Hasta roja me puse. ¿Perdón? No, ya. Bueno, gracias a todos y a todas. Solicitamos amablemente permanezcan en sus lugares para una fotografía oficial. Mañana plenaria de diputados y el miércoles plenaria de senadores, sí. Gracias. Permanecemos en sus lugares para una fotografía, por favor. Si quieren ya damos una especial sobre el Plan Nacional de Energía. Gracias.